Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en Hablemos en Persona. En esta ocasión estamos con Pablo Chen, ¿cierto? Escritor de la novela Charapo, un joven escritor chileno. Primero que nada, bienvenido, Pablo. Gracias. Me gustaría saber a qué edad empezaste a escribir, porque tú eres muy joven. Sí, empecé a escribir 15, 16 años y era por razones, yo creo, más bien de aburrido de algún modo. Por esas razones también empecé a leer. En vez de leer así cosas tan grandes como bestsellers, que son muy asequibles en la biblioteca o librería, empecé a quedarme en mi biblioteca en la casa y encontré algunas cosas bien interesantes y tampoco con ningún ánimo como de quedarme ahí. Entonces empecé a leer poesía porque lo encontraba más corto y de algún modo empecé a adquirir más conciencia de eso, de esa lectura. Empecé a leer ya lo clásico, más o menos de la literatura chilena, no sé, a Neruda, a la Mistral, a Parra, a Gonzalo Rojas, y de ahí empezaron a salir más poetas que me comenzaron a interesar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te motiva después a empezar a escribir? A ser tú quien vaya desarrollando esta literatura. Hay temas y temáticas que al leer se van encontrando y que uno empieza a decir, bueno, yo creo que a la literatura chilena le puede faltar esto. Quiero ocupar un espacio a partir de estas temáticas, a partir de este estilo, ¿no? Y bueno, ocurrió que el primer libro, Charapo, tiene que ver con la inmigración. No es por la parafernalia del fondo, sino más bien porque también confío en que hay una propuesta de escritura distinta, cercana a mi generación también. ¿Cómo siendo tan joven te motivaste a llegar a escribir un libro? ¿En qué minuto tú tomáis conciencia de que vais en camino a escribir un libro o tomaste la decisión antes de llegar y hacer el libro? Yo creo que gracias a los talleres literarios, de chico, desde que cuando empecé a escribir, o sea, empecé a ir a talleres de Balmaceda Arte Joven, talleres de poesía, de narrativa, de cualquier cosa en verdad, y empecé a motivarme en estas cuestiones, en la escritura más bien, en general en cualquier relación que yo tuviera también con el arte. Y bueno, asistí a talleres de poesía y finalmente el año 2014 entré al taller de Francisco Bando y Matías Correa, uh-huh, que en ningún caso es un taller pagado y cosas así, porque hay muchos talleres pagados también, que son escritores jóvenes y podíamos dialogar de una manera también más fluida, donde revisábamos semana a semana cuentos, avance de novela, relatos. Y a partir de ese trabajo también empecé a trabajar en mi escritura. Y en un momento decido hacer un libro corto y lo decido presentar con esta temática, ¿no? ¿Tomaste la decisión entonces de escribir un libro? Claro. No fue que fuiste escribiendo y de repente... No sé si un libro como tal, sino más bien un ejercicio también. Claro. Lo asumí como primero un ejercicio literario. De ahí tomó la forma de libro. Ah, ya, perfecto. Oye, y en ese camino de ir desarrollando este libro, ¿cuánto tiempo más o menos pasa entre que tú empiezas a desarrollar una idea y se va transformando finalmente en este libro? ¿Es un proceso muy largo? Depende de los tiempos. Cada cosa tiene su tiempo, cada texto también lo tiene. Sin embargo, me ocurrió que claro, tengo vivencias personales en torno a la inmigración y coincidieron con esto. Vivo muy cerca de Patronato, entiendo más o menos las lógicas que suceden ahí. Pero claro, el libro, o sea, la novela como tal la escribí en un mes. Tiendo a ser un poco obsesivo. Corto tiempo para escribir en un mes, pero bueno, ese proceso fue mucho más largo, fue alrededor de 2 años, en los cuales con Francisco Bando, que es el director de Colección Almácigo, uh-huh, de la editorial Cuneta, me propuso que esto fuera parte de la colección. Y empezamos a trabajarlo ya en esos 2 años, ¿no? En 2015 y a principios del 2016. Entonces el proceso fue largo, más bien de corrección, de borrar, porque en el fondo la escritura, más que escribir, es borrar, ¿no? Creo. Claro. Pero reescribir y un proceso largo. ¿Qué sientes tú o cómo lograste tú llegar a
a que una editorial te tomara en cuenta o alguien confiara en ti o te diera la posibilidad de desarrollar este proyecto? Porque no a cualquiera uno puede llegar con una idea, ¿no es cierto?, y tratar de escribir algo. ¿Cómo te tomáis tú eso? Porque siendo tan joven que te digan, no, sí, que te vamos a apoyar en tu proyecto, que... Bueno, la verdad no... Bueno, yo creo que fueron coincidencias. Pues justo ese año, el 2014, presenté Charapo como a la beca de creación del fondo del libro y me lo gané. Pero bueno, esas cosas también creo que son más azarosas que a veces por calidad literaria, no sé. Yo creo que en el fondo lo que hay detrás es un compromiso con el trabajo, en la escritura, y creo que en eso coincidíamos con Francisco, y por lo cual me apoyó en trabajar esta novela y que la trabajáramos juntos. Uh-huh. Entonces, más bien creo que son coincidencias antes que, en mi caso, antes que no sé, no me tocó tampoco presentar un manuscrito en una editorial, etc. Fue más bien en relación con el trabajo, con los trabajos de taller, por confianzas que teníamos. Claro, y quizás con la misma inquietud tuya claro, desde chico de ir metiéndote en este mundo, sí. Quizás. Oye, el tema principal de Charapo es el tema de la inmigración. Sí. ¿Sí? A partir de un personaje que viene desde Perú. Claro. ¿Por qué escoger el tema de la inmigración? ¿Por qué La inmigración en Chile es un tema urgente, ¿no? Creo. Y que bueno, me ha tocado vivir una experiencia así. Bueno, como confesión, mi papá arrienda una casa para inmigrantes en Independencia. Entonces me ha tocado más o menos vivir con esas experiencias que tienen que ver con cuestiones radicales en torno a la vida, en el fondo. Claro. En el fondo no es tratar un tema desde un modo académico, desde el encasillamiento, desde nombrar, sino desde la escritura misma. Intentar delinear estos espacios cotidianos de Santiago. El tránsito es importante, creo, en la novela, desde Patronato hasta Plaza de Armas, y luego que la novela termina en un barrio de Avenida Mata y después termina en Los Vilos, ya lejos. Pero en rigor yo creo que estos temas me interesan, creo que sirven para sentarse a hablar literatura. Son temas sociales que creo que como sociedad nos convocan, y que, por ejemplo, a los medios le ha costado un mundo trabajarlos, o sea, claro, han caído en la estereotipación. A tu juicio, entonces, ¿es importante, crees tú, que la literatura se haga cargo un poco de estos temas? ¿O en tu caso fue simplemente una inquietud tuya personal nomás? No, en mi caso simplemente una inquietud. Creo que la literatura se puede hacer cargo de lo que sea, y eso se asume con plena libertad. A mí me tocó ahora que, claro, es una inquietud que en este momento me interesó, que me interesa seguir desarrollando de algún modo, pero que en ningún caso me lo tomo como si esto fuera un panfleto. Yo no soy el escritor de los inmigrantes, en ningún caso. Pero sí veo cosas, me interesan cosas. Me interesa también delinear una literatura que también nos sirva para conversar un poco, ¿no? Pero si no es el caso, si no funciona, también da un poco lo mismo. Sí, es verdad. Oye, ¿y qué visión tienes tú con respecto a cómo nosotros recibimos a los inmigrantes acá en Chile? Bueno, yo creo que es difícil hablar un poco de eso, siendo que yo no soy inmigrante. Pero creo que claro, Chile es un país que se vende mucho hacia afuera, como si ofreciéramos grandes modos de vida. Por lo que he sabido, puede que sea que sí, ¿no? Pero bueno, también Chile es un país que la política migratoria es una política que se hizo en dictadura y que a lo largo del tiempo la democracia no ha habido cambios radicales en torno a eso, ¿no? Y que quizás tampoco desarrolla, porque hay que tomar en cuenta que Chile no es un país que históricamente recibió muchos inmigrantes, salvo ahora último. Sí, principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del XX, sí, Chile tuvo que recibir inmigrantes. Árabes, empezaron a llegar chinos, también coreanos,
Pero que claro, Chile a lo largo de su historia ha tenido una política migratoria un tanto arribista, encuentro. Se prefiere tener al europeo o al americano, gringo, antes que a nuestros compañeros latinoamericanos, ¿no? Los que viven al lado, al vecino. Claro, o sea, se discrimina al peruano, se discrimina al boliviano, entonces, y ahora la gente ve como bicho raro que hayan colombianos, que hayan haitianos, encuentro. Y esas cuestiones yo creo que también deben manifestarse en la literatura como incomodidades o ciertas maldades que existen, ¿no? Perfecto. Oye, tú, ¿qué lees? ¿O qué cosas te gusta leer? ¿Qué tipo de libros son los que te llaman la atención? Yo trato de leer lo más posible, poesía, novela. También trato de ver mucho cine, trato de leer ensayos. Ahora estoy leyendo los diarios tempranos de José Donoso, que se publicaron hace poco y que son los diarios que él escribe entre 1950 y 1965. También estoy leyendo Antitierra, un libro de poesía de una poeta argentina, Valeria Tentoni. También estoy leyendo la autobiografía de José Santo González Vera, cuando era muchacho. Y bueno, trato de leer bastante lo que me alcance el tiempo, lo que pueda. Hay libros que me han marcado, creo, como Sama de Antonio Di Benedetto, La obra casi completa de Mario Lebrero. Me interesa mucho la poesía peruana también, como José Watanabe. La poesía chilena, yo creo que tenemos mucho por leer. Actualmente me relaciono un poco con la poesía de Germán Carrasco. Se habla mucho acá en Chile de que los jóvenes tienen poca pasión por la lectura, y que eso quizás tiene que ver, se habla mucho también del tema del precio de los libros. ¿Tú crees que existe alguna relación en eso o tienes una visión un poco distinta? Bueno, yo creo que el precio del libro, evidentemente en Chile comprar es carísimo. Tenemos una cuota de IVA de 20%, o sea, la cuestión es terrible. No hay bolsillo que aguante. O sea, un libro fácilmente puede salir 3, 2 lucas menos, y eso en el bolsillo igual le importa. O sea, el mismo charapo, precio-costo no se equivale con lo que se está vendiendo en librería. Pero creo que también la cuestión es más profunda, más que el precio. Se puede vender mucha literatura barata y que también sea literatura mala, probablemente. El problema tiene que ver con las bibliotecas, tiene que ver con las mismas salas de clase, y sobre todo con las salas de clase. O sea, Humberto Díaz Casanueva, en un comentario que hacía en 1925, si mal no recuerdo, hablaba de la educación artística, ¿no? En Chile no tenemos educación artística, salvo quien la pueda pagar. En los colegios no se aprende a leer muy bien. O sea, los primeros acercamientos que uno tiene en torno a la poesía son casi falsos. La poesía no es la métrica, no es un endecasílabo. Eso a un adolescente o a un niño de 9 años le va a aburrir, evidentemente. O sea, yo creo que es muy complejo que no tengamos un real fomento a la lectura, más que cuestiones que son parches, ¿no? Tenemos bibliotecas muy buenas como esta, la Biblioteca de Santiago. O sea, de chico yo venía mucho acá a leer, a sacar libros, porque claro, trabaja un poeta, Raúl Hernández, acá, y que se ha encargado de tener una vasta colección de poesía. Entonces falta eso, falta una educación artística, falta pensar estos nuevos modos de entender la literatura para el aula, para la sala de clase, y que no sean materiales aburridos, ¿no? Que llame la atención de los jóvenes. Que llame la atención, claro, o sea, propuestas, ¿no? ¿Qué significado tiene el título del libro? Porque la palabra charapo a mí o a cualquier persona no le diría nada, pero ¿cuál es el significado que tiene charapo? Bueno, hay un significado que se puede encontrar en diccionario, cosas así, que tiene que ver con que es el hombre de la selva peruana. En rigor, a mí me interesa charapo por una cuestión más bien de sonido. Creo que va muy bien con harapo, con camacho, con
cuestiones que se van deformando un poco. Camacho, el personaje principal del libro. El personaje principal. Y también en el libro, un compatriota de Camacho le dice, oye, charapito, como denostándolo. En el fondo también es un insulto. Ah, perfecto. Oye, ¿actualmente estás metido en algún proyecto? Me refiero, si estás escribiendo algo o estás preparando algún libro para más adelante. Sí, estoy escribiendo, bueno, como siempre, pero estoy pensando un libro de poesía, un proyecto en general, en el fondo, que se llama Ciudad China y que tiene que ver con los moles chinos, con moles coreanos, con toda esta temática que también funciona dentro de las lógicas de la inmigración, pero que tiene que ver más bien con los residuos que en el fondo el capitalismo y Chile en general va dejando. También con un libro pensando un libro de cuentos, que lo he tratado de pensar en 3 partes, como la primera que tenga que ver con la infancia de los 90. Bueno, mi infancia fue finales de los 90, principios del 2000, con la inmigración también. Y también un poco algo cercano a lo que podría ser el terremoto del 2010 o cosas media apocalípticas. O algún hito que haya marcado la historia tuya por ahí también, ¿no? Claro, más o menos eso he estado pensando últimamente y escribiendo. Oye, Pablo, bueno, darte las gracias, no, gracias, ¿cierto? Por este tiempo. Me gustaría, no sé, que hicieras alguna invitación a la gente a leer el libro, porque ¿dónde lo podemos encontrar el libro? Ahí están varias librerías, está la Metales Pesados, Prólogo, TXT, o sea, el libro se puede encontrar en librería. También en ferias que organizan la editorial independiente, como la Primavera del Libro, la Furia, o a veces las que salen por ahí, y eso. Oye, antes de despedirnos, el libro se lanzó en junio, el 28 de junio, en el Café Literario del Parque Bustamante. ¿Qué sentiste tú, al ser tan joven, el tener un lanzamiento de un libro, ¿no es cierto? Porque para cualquier otra persona puede resultar algo casi como glamoroso, digamos. Para ti fue algo cómodo, fue algo incómodo, te sentiste bien estar ahí, te sentiste orgulloso por tu proyecto, verlo salir. Fue algo cómodo, en verdad, porque creo que sirve también para hacer reuniones, o sea, uno ve a los amigos y también, no sé, personas que también leen o leyeron el libro, están allí comentándolo, a los amigos también les interesa. Entonces, bueno, creo que en el fondo es un motivo de reunión antes que cualquier otra cosa, y también como para darle un fin a este proceso un poco. Bueno, y también va a haber un relanzamiento organizado por la comuna de Recoleta, por la municipalidad, en el punto de lectura Eduardo Galeano, ahí que queda en la municipalidad también. Y va a ser el 25 de agosto. Ah, eso ya, sí, pronto. Está súper bueno, entonces, pues no sé, pues dejar la gente invitada para el 25 de agosto para que vayan al relanzamiento del libro. Sí. Pablo, una vez más, muchas gracias. Fue un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Abrí mi cuarto y prendí las luces. Mi hija y mi esposa fueron las primeras en iluminarse. Vi sus caras resplandecer. Quizá me hubiera quedado acá, pero no podía esquivar a la constructora. Debía sumarme a ellos. Tendría que llevarme esa foto junto a la ropa, pero la envolvería en una sudadera amarilla de cebo. Aunque le hayan conseguido uno nuevo a mi hija, seguía yo siendo su padre. Esa era mi excusa para guardar aún fotos de mi familia. Podían quedar en medio calzoncillos sucios, en mi bolso, pero nunca entre cables salidos, rellenando el esqueleto que sería este cuarto. Hola, mi nombre es Pablo Dicheng. Esta Charapo es mi primera novela y están cordialmente invitados a leerla, y si quieren adquirirla, se encuentra en la librería de Santiago. Gracias.